Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico hemos llegado al capítulo número 66 de los Salmos. Vamos avanzando poco a poco, pero a medida que va pasando el tiempo, estos salmos se van haciendo cada vez más interesantes. Hay salmos que son más cortos, otros son un poco más largos. Quiero sí decirles a los que vienen llevando la secuencia de esta lectura de salmos, que cuando lleguemos al Salmo 97 vamos a empezar a leer fracciones del Salmo 119, que el Salmo 119 es el salmo más extenso de la Biblia, y a medida que avancemos desde el Salmo 97 hasta el Salmo 118, seguiremos leyendo esas fracciones del Salmo 119, porque no nos daría el tiempo para leerlo y explicarlo en un video relativamente corto como los que hemos venido realizando. Relativamente corto, y cada video dura más de 20 minutos. Entonces imagínense un salmo tan largo como el 119 y vamos a tener que ir adelantando versículos a partir del Salmo 97. Así que se los anuncio para los que están llevando la secuencia de estos capítulos. Entonces, el Salmo 66, que es el que corresponde para el día de hoy, David fusiona lentamente la gratitud personal con la acción de gracias general para celebrar una liberación de alguna calamidad personal o nacional. El salmista, quizá, o sea David, compuso este salmo para que fuera cantado antes de ofrecer el sacrificio en cumplimiento de un voto hecho por él cuando estaba en una situación angustiosa. En sus 5 estrofas hay una notable peculiaridad. En los versículos del 1 hasta el 12 se emplea la primera persona del plural y en los versículos del 13 hasta el 20 la primera persona del singular. Después de haber hablado en nombre de toda la congregación, es decir, del plural, quizás el poeta continúa en su propio nombre como miembro de la congregación. Y quizás los versículos del 1 al 12 debieran ser cantados por un coro de levitas y los versículos del 13 hasta el 20 por un solista. Cristo, a menudo, cantaba este salmo. En repetidas ocasiones vemos a Jesús citando la Escritura y en la última cena Jesús y los discípulos entonaron himnos. Y es posible que uno de esos himnos que se hayan entonado haya sido el Salmo 66. Jesús siempre respondía con un escrito está. Incluso cuando estaba en la cruz, citó un salmo. Entonces es posible que Jesús haya entonado este Salmo 66 en algún momento de su ministerio terrenal. Con esta introducción abrimos nuestras Biblias y el Salmo comienza diciendo: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. La grandeza de Dios, el poder de Dios, debe ser reconocido por toda la creación. Aclamad a Dios con alegría. Con alegría. Cantad la gloria de su nombre. Cantadle gloriosas alabanzas. Decid a Dios cuán asombrosa son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someten tus enemigos a ti. Toda la tierra te adorará y te cantará. Cantarán a tu nombre. Esto acerca del nombre de Dios ya lo hemos venido también desarrollando. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios tiene muchas maneras de ser descrito en la Biblia, como Elohim, como Yahvé, como Jehová, como Adonai, como Shaddai. Es decir, las cualidades de Dios deben ser entonadas en toda la tierra. No importa dónde te encuentres tú en este momento, tú eres un adorador. Somos adoradores y nos reunimos para adorar, para engrandecer a Dios, para reconocer su grandeza, para ser fortalecida nuestra fe de manera constante. A veces los problemas llegan a ser muy grandes en nuestra vida,
pero más grande es el Dios de las soluciones. Entonces debemos aclamar a Dios con alegría, por la gloria de su nombre, cantarle gloriosas alabanzas, que podamos decir cuán asombrosas son tus obras. Hay una frase que se ha repetido en muchas ocasiones, no aquí en el canal, es la primera vez que la voy a decir, pero lo he escuchado de algunos predicadores y seguramente tú también lo has escuchado. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Entonces aquí hay un salmo de fe, de confianza, de seguridad en el Señor, igualmente como los salmos que ya hemos venido estudiando. Toda la tierra te adorará y te cantarán a tu nombre, dice el versículo 4. Leemos el verso 5. Venid, venid, o sea, acércate o detente, deja de hacer lo que estás haciendo por un momento. Venid y ved las obras de Dios. ¿Cómo podemos ver las obras de Dios? Primero, a través de la creación. Y segundo, por lo que hace por nosotros. Cuando tú y yo testificamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todo aquel que escuche ese testimonio puede ver la grandeza de Dios. Todos tenemos testimonio para contar. Entonces, venid y ved las obras de Dios. A pesar de que el mundo se nos está desmoronando, social, moralmente, todavía podemos ver la mano de Dios obrando. Dice el versículo número 5, terrible en hechos, o sea, portentoso en hechos, como leímos en otra versión, portentoso en hechos sobre los hombres. Él convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie, alegrémonos pues en él. Fíjate cómo aquí se habla en el versículo número 6 del cruce del Mar Rojo y del cruce del río Jordán. Entonces Israel pasó en seco cuando salieron de Egipto, y después de un peregrinaje de 40 años a causa de la propia rebeldía de Israel, la siguiente generación pudo cruzar en seco el río Jordán. Entonces no podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, debemos recordarlo. Y como lo he dicho en repetidas ocasiones, porque hay que reafirmar lo que ya hemos dicho en el pasado, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha dirigido en la historia pasada. Hay que recordar lo que Dios ha hecho. Por eso a mí me gusta mucho la iglesia o cualquier denominación que conozca su historia, que conozca de dónde han venido. Nosotros como un Israel espiritual en este tiempo del fin, como una iglesia cristiana que ha recibido por herencia este legado de compartir el evangelio y de vivirlo, compartirlo, debemos conocer la historia del pueblo de Dios, desde el Génesis hasta a lo largo de todas las épocas, hasta el día de hoy. ¿Conoces tú la historia de tu iglesia? ¿Cómo surgió la iglesia a la cual estás asistiendo? ¿Conoces a los pioneros? ¿Cómo llegó el evangelio al territorio donde estás viviendo? ¿Cómo llegó el evangelio a tu casa? ¿Conoces tú la historia del evangelio en tu familia? O sea, debemos conocer la historia. Israel conocía su historia y hoy nosotros conocemos la historia de Israel porque se escribió, porque el Espíritu Santo permitió que estos relatos no se perdiesen. Pero hoy en día muchas personas desconocen la historia de su iglesia, la historia denominacional. Cuando tú no conoces la historia de cómo Dios ha dirigido a la iglesia en el pasado, corremos el riesgo de apartarnos de la fe. Porque el versículo 6 hace énfasis en lo que Dios hizo al abrir el mar y el río para que Israel pasara en seco. Convirtió el agua, el mar, en tierra seca. Por el río pasaron a pie. Alegrémonos pues en él, por lo que él ha hecho por nosotros. Con poder él gobierna para siempre. Para siempre. Dios tiene el control de todas las cosas. En la profecía de Daniel, en el capítulo número 2 de su libro, Daniel relata el sueño de Nabucodonosor, de una estatua donde se presentan diferentes poderes sucesivos. Pero el reino de Dios es un reino que jamás pasará, es un gobierno eterno. El que rige el mundo eternamente y para siempre
gobernará todo el universo. Con su poder Él gobierna para siempre, sus ojos vigilan a las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Versículo 8. Bendecid pueblos a nuestro Dios. Haced oír la voz de su alabanza. Él preservó nuestra vida. No permitió que nuestros pies resbalasen. O sea, Dios siempre ha protegido a su pueblo. Cuando hemos pasado por momentos adversos, puede ser por nuestras malas decisiones o por los ataques del enemigo. Pero Dios no ha permitido que nuestros pies resbalen. Y si nos caemos, Él extiende la mano para levantarnos. El versículo número 10 dice, Dios, tú nos probaste, nos refinaste como se afina la plata. O sea, fíjense que el salmista está reconociendo los errores de Israel y la obra de purificación que Dios ha hecho por su pueblo. Una obra de refinamiento, de purificación. Los pasó por el crisol, los pasó por fuego para poder eliminar la escoria de sus vidas. Y aquí debemos reflexionar sobre nosotros mismos. Yo debo reflexionar sobre mi vida. ¿Qué debo yo cambiar? Yo soy creyente. Yo creo en el Creador, en el Redentor, en el Sustentador. Yo no creo que este mundo llegó del azar, de la nada, porque sí. No, yo creo que venimos de la mano de un Creador. Y estudiamos la Escritura todos los días y compartimos nuestra fe con otras personas. Pero todavía cometemos errores. Todavía tenemos defectos de carácter. Todavía tenemos actitudes que dan mucho que desear. Y necesitamos una transformación constante. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo todos los días. El verso 10, que lo tengo subrayado y seguramente tú también. El verso 10 nos recuerda que Dios quiere purificarnos. Y Él permite adversidades para sacar esa escoria de nuestra vida. Analiza tu vida cómo era hace unos 3, 4, 5, 10 años, o analiza tu vida como era antes de conocer al Señor Jesús y de aceptarlo como tu Salvador. Y compara tu vida ahora. ¿Es igual o ha habido un cambio en ti? Pero todavía hay cosas que cambiar. Entonces Él nos pasa por el fuego del crisol para purificarnos como oro y como plata, porque somos valiosos a la vista del Señor. Versículo número 11. Nos prendiste en la red, pusiste pesada carga sobre nuestros lomos. Aquí puede ser que si se lee superficialmente se hable de un castigo por parte de Dios. Pero no es un castigo, es una disciplina. Dios permite que llevemos cargas, o sea, responsabilidades. Dios permite que llevemos nuestras responsabilidades y cumplamos con nuestro deber. La palabra perseverancia o paciencia, como se lee en la Escritura, en griego es hupomoné, es como llevar una carga, pero andando con ella, andando con una carga. Jesús dijo que el que quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, tome su cruz y sígame, tome su responsabilidad, cumpla su deber. Pero Él dice que la carga que nos ha dado es una carga ligera, porque Él va con nosotros. Entonces, el salmista dice, nos has prendido como red, nos ha cazado el Señor, nos ha rescatado. En la ilustración de venid en pos de mí, os haré pescadores de hombre. Porque Pedro era un pescador y en la pesca milagrosa Dios le hace un llamado, Jesús le hace un llamado a Pedro y le dice, ven en pos de mí, te voy a hacer pescador de hombre. Dios nos ha rescatado de las aguas putrefactas de un mundo lleno de pecado. Somos la pesca del Señor. Y nos ha impuesto el Señor una carga que es ligera, pero que nos atañe una responsabilidad en este tiempo. Versículo número 12. Dejaste que los hombres cabalgaran sobre nuestra cabeza
Pasamos por el fuego y el agua y al fin nos sacaste a un lugar de abundancia, hablando de la tierra nueva. Versículo número 13. Entraré en tu casa, y fíjense que ya aquí hace el cambio del plural al singular. O sea, primero habla de las grandezas del Señor, cómo hizo Dios para llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, la responsabilidad que le dio de ser una luz al mundo, y ahora el salmista hace estas declaraciones de manera individual, las hace propia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, entraré a tu casa con holocaustos, o sea, iré al santuario. En el santuario se hacían los sacrificios, esos sacrificios que eran un símbolo del Mesías que habría de venir, que pagó el precio de nuestro pecado, que pagó en nuestro lugar nuestro delito. Entonces aquí hay un compromiso. Yo voy a ir al santuario, yo acepto por fe lo que allí se revela, pago mis votos, votos que pronunciaron mis labios y que habló mi boca. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, tú haces un compromiso con Dios. No es un compromiso con la iglesia, no es un compromiso con la hermandad, es un compromiso con Dios. Evidentemente, ya al entregarte al Señor, perteneces a una comunidad de fe y debes dar un testimonio adecuado. Estás en el proceso de la santificación. Entonces, votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. La mayoría de las personas que le entregan su vida a Cristo, ese es un momento de adversidad. Pasa la adversidad y la idea es que permanezcas en la fe, no que te apartes de la fe. Dice el versículo número 15, holocaustos de animales engordados te ofreceré, con el dulce aroma del carnero te sacrificaré bueyes y machos cabríos. Y aquí nuevamente voy a repetir lo que dije en otros capítulos. No era que Dios se deleitaba en los sacrificios. No era que Dios le gustaba ver derramar sangre de animales. Era la intención del corazón de la persona lo que le importaba a Dios, y lo que le importa todavía es la intención. Es como hoy. Hoy yo puedo llevar muchas ofrendas a la iglesia. Puedo llevar abundancia de dinero, aunque hay unos sinvergüenzas que solo hacen énfasis en la plata. Y yo puedo llevar mucho dinero a la tesorería de la iglesia, pero eso a Dios no le interesa. Le interesa es la intención con la cual das la ofrenda. Entonces lo importante no era el sacrificio. El sacrificio era un símbolo nada más. Un símbolo de lo que habría de venir. Lo importante era con qué intención se hacía el sacrificio. ¿Se hacía por hacerse o porque realmente el penitente reconocía la grandeza de Dios, reconocía su pecado y sabía que su propio pecado había traído muerte a un animal inocente? El animal era un sustituto, así como Cristo es nuestro sustituto. O sea, por culpa de la humanidad, por culpa del pecado del ser humano, Cristo pagó el precio. Y lo pagó en la cruz, que era lo más cruel, era el castigo más cruel que se hacía en ese tiempo. Los romanos castigaban de esa manera a los más grandes criminales. Y Cristo pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Entonces cuando el salmista dice voy a ir a presentar mis holocaustos, no era tanto el animal, sino la intención con el cual se hacía el sacrificio. Pero el sacrificio había que hacerlo, pero con la intención correcta. Es como hoy yo debo devolver mis diezmos, por poner un ejemplo, o cumplir mis responsabilidades como misionero, pero con una intención en específica: engrandecer a Dios, reconocer la grandeza del Señor, permitirle al Espíritu Santo que obre en mi vida para que Él me transforme, y todo lo que yo hago va a ser para la gloria del Señor. Dice el versículo número 16, venid, oíd todos los que veneráis a Dios, y contaré, sigue en singular, y contaré lo que Él ha hecho por mí. Nuevamente el testimonio. A Él clamé con mi boca y lo exalté con mi lengua. Versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado al pecado, si en mi corazón, si en mi intención, si en mi mente
hubiese yo considerado, dicen otras versiones, considerado, pesado mi pecado, el Señor no me habría escuchado. O sea, si yo hubiese amado más el pecado que la transformación, no era que Dios no escuche, sino que no iba a ver con agrado una oración que no quiere cambiar. O sea, la oración de una persona que no quiere ser transformada. Porque cuando tú hablas con alguien en una reunión espiritual, alguien que todavía no participa de la fe, sino que está aprendiendo, siempre busca a Dios, o en su mayoría, en la mayoría de los casos, no en todo, busca a Dios por un interés. Para que Dios me responda esta oración. Pero, ¿qué estás dispuesto tú a cambiar en tu vida? ¿Estás dispuesto a cambiar, a cumplir los votos? Porque aquí se habla de cumplimiento de votos. Aquí se habla de recordar lo que Dios ha hecho en el pasado y agradecerle. Por eso yo soy de los que cree y estoy convencido de que nadie, absolutamente nadie se salva por obra. La salvación es por gracia, es por fe en los méritos de Cristo. Pero las obras testifican de esa fe que tenemos. Y las obras nos conservan en esa salvación que Cristo ya ganó por nosotros. No es lo que yo pueda hacer. Es lo que Cristo ya hizo por mí, y en respuesta a lo que Cristo ya hizo por mí, entonces yo obedezco y obro de acuerdo a la voluntad del Señor. Si en mi corazón hubiese yo mirado al pecado, el Señor no me habría escuchado. Pero de cierto Dios me oyó, con seguridad Dios me oyó, atendió a la voz de mi súplica, y el Salmo termina diciendo: alabado sea Dios, que no desechó mi oración, ni retiró de mí su invariable amor, un amor que no cambia jamás, invariable amor. El amor de Dios no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de amor. El Cristo del Nuevo Testamento, que es Dios hecho hombre, revela el amor del Padre por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho en el pasado y sigue haciendo ahora y hará hasta el fin del tiempo, lo hace por amor a ti, por amor a mí. ¿Estás tú dispuesto a responder a ese amor? ¿Estás tú dispuesto a hacer un compromiso de fidelidad a Dios? ¿Estás tú dispuesto a hacer un sacrificio? Un sacrificio que en realidad pues es un sacrificio de amor. Dedicarle tu tiempo, dedicarle tus capacidades, dedicarle tu esfuerzo a la obra que Dios te ha encomendado. En el estudio, cuando estés en la institución educativa, cuando estés en el trabajo, cuando estés haciendo tus compras, cuando te relaciones con alguien, todo debe ser para la honra y gloria del Padre Celestial. Tienes un testimonio que cumplir. Tienes una obra que cumplir y un testimonio que contar. Este salmo fortalece aún más nuestra fe y nos llena de mucha esperanza. ¿Qué versículos te llamaron más la atención de este salmo? A mí de manera personal me gustó mucho el versículo número 10. Dios, tú nos probaste, nos refinaste, como se afina la plata, como se purifica ese metal precioso y valioso. Bueno, ya el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecer la compañía de aquellos que constantemente entran a este canal a las 4 de la mañana y dejan sus comentarios. Ustedes los pueden ver aquí a mi izquierda. Por eso te invito a ti a formar parte de esta familia de esperanza suscribiéndote gratuitamente al canal y compartiendo estos videos con otras personas. No olvides dejar tu comentario. Y también, si tienes alguna pregunta, duda sobre algún tema en específico, aquí estamos para ayudarte, mientras Dios nos lo permita. Por lo pronto, vamos a terminar este análisis con una oración. Querido Padre, gracias porque eres bueno para con nosotros. Gracias porque tu amor es invariable y porque la historia nos muestra todo lo que has hecho por tu pueblo. Gracias, Señor, porque en ti podemos ser purificados. Hoy queremos contemplar la grandeza de tus maravillas y poder testificar, poder reconocer que realmente vale la pena seguir este sendero
que aunque angosto y estrecho, nos lleva a nuestro verdadero hogar, que es la patria celestial. Son agradecimientos, Señor, que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando regresaremos para continuar juntos este recorrido explicativo por el texto bíblico. Que Dios pueda guiar tus pasos a lo largo de todo este día.